Caracol Radio. Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate. Y en la historia de casi todos los pueblos, siempre aparece en sus orígenes un personaje mítico que en muchos casos está a mitad de camino entre la realidad y la leyenda, pero que son definitivos en la conformación, el desarrollo ulterior de esas sociedades y en sus procesos de civilización y de adquisición de herramientas y tecnología para alcanzar un grado de civilización que sea relativamente alto. Y podríamos mencionar como a guisa de ejemplo el Prometeo de los griegos, que recuerden ustedes le da el fuego a los hombres y eso le atrae la ira de Zeus, que lo condena a ser atado a una roca en el Cáucaso y que un águila todos los días devore sus vísceras, por la noche regenere todo ese tejido y al otro día vuelva la misma águila a comerse sus vísceras, hasta que lo desata de ese círculo vicioso Hércules. Podríamos mencionar a Sargón de Acadia, cuyo origen también es muy extraño, y hablaremos de él en un instante, o el Oannes del Golfo Pérsico. Este Sargón de Acadia al que me estaba refiriendo es el mítico rey de los sumerios, el que inició la historia de los sumerios, y se asume que él era hijo ilegítimo de una princesa. Y al nacer la princesa simplemente lo depositó en una cesta embreada, es decir, impermeabilizada con brea, la depositó en el río Tigris y simplemente lo encontró un campesino y lo crió y posteriormente se convirtió en Sargón, el primer rey de esa Acadia, que es básicamente el origen de los sumerios. Si recuerdan ustedes, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos gemelos que fueron amamantados por una loba, y que al final uno de ellos mató al otro para quedarse con la ciudad de Roma, después de haber hecho un pacto de que ninguno de los dos podía traspasar una línea y uno de ellos la traspasó y el otro lo mató. Y así por el estilo. Si se buscan en todas las sociedades se encontrarán ejemplos de este tipo. Lógicamente que entre los judíos, o los hebreos, o los israelitas, no podría ser menos. Y entre ellos existen dos personajes que son determinantes en la historia del pueblo judío. El uno es Abraham, que luego de ser reconocido ya en la Biblia se transforma su nombre en Abraham. Este era un jeque trashumante, un nómada, que procedía de Ur de Caldea, de donde se dice él era el rey, y un día recibe el llamado de Dios, y ese Dios le ordena que emigre hacia Canaán, y que no solamente lleve a su pueblo allí, sino que tenga la certeza de que su descendencia será como las estrellas del cielo o las arenas de la tierra, y a pesar de que su esposa Sara es una mujer ya de una edad muy avanzada, pues logra tener a Isaac, y a partir de Isaac se desarrolla toda esta historia del pueblo judío, aunque antes tuvo que hacer un intento después de que ella, supuestamente era infértil, le regala una esclava llamada Agar a Abraham, y con esta mujer tiene un hijo que se llama Ismael, y este es el padre de los musulmanes, a quienes también se les llama ismaelitas. Y después viene pues Isaac. Y el otro personaje que es determinante en la historia del pueblo judío es Moisés. Moisés, como Sargón de Acadia, también nace en el seno de una familia hebrea, que en ese momento es esclava en Egipto. Y luego de la persecución de los esbirros del faraón, tiene que ser escondido durante un tiempo, al cabo del cual, en vista de que ya no puede ser mantenido en secreto, simplemente es depositado también en una cesta, y esta cesta se pone a la deriva en el Nilo. Es una forma de decir porque seguramente lo tenían previamente muy bien estudiado. Sabían a dónde iba a bañarse una de las hijas del faraón y ponen la cesta cerca. Ella encuentra dentro de esa cesta a ese niño y lo adopta, se lo lleva y le otorga el nombre, dice la Biblia, le otorga el nombre de Moisés, pero se sabe realmente que ese no era el nombre real de Moisés, sino que él más bien se llamaba Osarship, que fue criado como un príncipe y luego de ser criado como príncipe, cuando todavía era un adolescente, de acuerdo con lo que cuenta la historia oculta, él fue destinado para ser sacerdote de Osiris en uno de los templos del faraón egipcio.
y parece que era no solamente un hombre muy despierto, muy atento, sino supremamente inteligente. Y entonces fue iniciado en los misterios de Osiris, en ese templo del que estamos hablando, y allí prácticamente se desarrolló gran parte de su juventud. Pero hay algo bien interesante, y es el hecho de que la historia lo ubica en la época de Ramsés II, y supuestamente era una de las hijas de Ramsés, de quien se dice tuvo más de 160 hijos en yo no sé cuántas concubinas y algunas mujeres o algunas esposas que obviamente estaban en una escala descendente después de la esposa principal. Al parecer, esta hija del faraón procedía de una relación de él con alguna de esas esposas inferiores, y por eso también se le respetaba tanto. Ramsés se asume que vivió más o menos por allá en el año 1280 antes de Cristo, y reinó un reinado supremamente largo. Más o menos se asume que se extendió su reinado de 1290 a 1223. Durante este lapso, Moisés creció dentro de el estilo y las enseñanzas de la corte de Faraón. Como decíamos, fue asignado a un templo en calidad de sacerdote. Y si se asume que fue criado también como sacerdote, era porque de alguna manera se vislumbraba que potencialmente él podría llegar al trono del faraón, porque éste tenía un hijo mayor que se llamaba Menertap, y era un hombre indócil, pusilánime, dado a las rumbas, no era brillante, era simplemente un muchacho del montón. Y por lo tanto, Ramsés II, que se supone así se llamaba ese faraón de aquella época, si bien es cierto que lo tenía como sucesor, sentía una cierta apatía por él, porque después de desarrollar un reinado muy brillante, se supone que esa 19ª dinastía, él fue el más brillante de todos, y de hecho en todo Egipto todavía se encuentran estatuas colosales de Ramsés, y hay estelas, es decir, grabados en piedra, que hablan sobre todos los logros obtenidos por este faraón, que entre otras cosas se dice, no solamente logró ampliar sus dominios, sino que se dedicó en buena parte a construir monumentos, haciendo gala de esa egolatría tan impresionante, monumentos de él mismo, como para que al pasar a la posteridad su nombre fuera inmortal, y ganar con ello también un espacio claro y definido entre los muertos una vez él desapareciera. Entonces, en este reinado de Ramsés el Grande, Egipto estuvo en conflicto con los hititas, que antes se habían adueñado del trono y lograron sacarlos de ahí a los hititas, en tiempo de otro rey muy famoso del cual vamos a hablar en un instante, de otro faraón muy famoso. Pero Ramsés logró dominarlos, y al traer paz a su tierra, tuvo la oportunidad, el tiempo y el dinero suficiente para dedicarse a lo que estábamos hablando, simplemente a construir monumentos para satisfacer su ego. Había establecido su centro en Tebas, Ramsés, y contribuyó a una leyenda posterior que es la de Sesostris, que según Heródoto, el historiador griego, fue uno de los más importantes faraones con los que contó pues Egipto. Bueno, en fin, lo cierto es que entonces Moisés creció en ese ambiente, en un ambiente grandilocuente, donde él, al ser nieto del faraón, estaba contemplado también en la línea sucesoria. Pero se dice que Ramsés lo miraba también con cierta desconfianza, porque al ser tan brillante, un hombre reconcentrado, muy estudioso y que se había ganado un profundo respeto por parte de todos los sacerdotes, potencialmente podría derrocarlo, como era la usanza en aquella época, que cualquiera de los hijos del faraón simplemente se rebelaba, y si tenía las fuerzas suficientemente poderosas, podía defenestrarlo, sacarlo del poder y sentarse en el trono. Y él tenía esa cierta desconfianza hacia Moisés. Resulta que Moisés, debido a los celos del faraón, parece que fue confinado en un cargo que era aparentemente mediocre dentro de la escala jerárquica del templo, y simplemente lo pusieron de escribano mayor. Pero ese oficio le dio la oportunidad a él de consultar lo que llaman los esotéricos los arcanos del pueblo egipcio, leer el libro de Tot, adquirir conocimientos sobre astronomía, astrología, sobre agricultura, lenguas, también como aquellas enseñanzas esotéricas de la religión egipcia a la que solamente tenían acceso algunos iniciados. Y al parecer
tuvo el privilegio de acceder a todos esos conocimientos, en parte también porque los mismos sacerdotes consideraban que era merecedor de un honor de estas características. Y entonces parece que Moisés, un hombre demasiado culto, pero al mismo tiempo muy introvertido, inclusive le decían el silencioso, así lo llamaban en Egipto, el silencioso, porque no hablaba más de lo necesario, aparte de que tenía un problema y era que era tartamudo y le costaba mucho articular una frase entera sin gaguear. Por lo tanto, él más bien se confinó en las profundidades de esas bibliotecas y se dedicó a absorber todo el conocimiento que estaba a su disposición y que por su cargo podía él libremente elegir lo que deseaba leer, y parece que muchos sacerdotes lo miraban con beneplácito, aquellos los más encumbrados y los que se consideraban pues los grandes maestros, lo miraban con benevolencia y le ayudaron también para que él pudiera adquirir todo este conocimiento. Moisés entonces vivía o tenía una vida holgada, tranquila, apacible, y para nada tenía que ver con los pueblos que le servían, que eran siervos de los egipcios, entre los cuales se contaba naturalmente el pueblo israelita. Y él no tenía ni asomo de duda de que en efecto era hijo de una princesa. Pero había algo que no casaba dentro de ese ensamblaje de su vida, había algo que no casaba, y era su origen, al cual él aludía, y al parecer su madre y quienes lo rodeaban regularmente eludían el tema. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Consciente de su condición de príncipe por ser nieto del faraón Ramsés II, y tenía aparentemente una relación muy estrecha con su madre, llamada Termoutes, que entre otras cosas ese nombre lo describe como tal Flavio Josefo, el judío romanizado que fue general y que luego se convirtió en historiador y escribió Antigüedades Judías y las guerras de los judíos. Y él dice que se llamaba era Termoutes. Luego los padres del cristianismo convirtieron ese nombre en Merry y después en Mary, y al judaizarlo y luego cristianizarlo, pues le dieron un tono más acorde con lo que ellos esperaban de toda esta historia pues de la Biblia, en este caso de la Torá de los judíos. Este Hosarship, que así se llamaba entonces, estaba muy unido a su madre. Como ella era una de las 50 hijas de Ramsés II, y al parecer era una de las favoritas del faraón, él era muy cercano al faraón, pero el faraón de todas maneras tenía una cierta aprehensión por la inteligencia de este muchacho de Hosarship. Sentía, además de un cierto respeto por esa inteligencia, había una natural aprehensión, porque en aquella época los hijos tranquilamente podían matar a los padres y apoderarse del trono. Y él potencialmente pudo llegar a pensar que Hosarship podría ser de ese tipo de personas. Pero por otro lado, había una animadversión natural por parte de su tío Menertap, hijo de Ramsés, y que era, por ser el primogénito, a pesar de que era un individuo anodino, pusilánime y vida buena, de todas maneras era el primogénito y por lo tanto el sucesor oficial de Ramsés II. Se cuenta inclusive que este Hosarship era un militar muy avesado, y en calidad de tal lo nombraron comandante de un ejército que fue a sofocar una rebelión de los etíopes, y lo hizo con lujo de detalles, y al regresar fue recibido como héroe, básicamente por el pueblo, con mucho respeto por parte de Ramsés II, con envidia por parte de Mernetap, y se convirtió en un hombre supremamente popular. Inclusive se dice que por eso fue, para tratar de alejarlo de ese foco del poder, de ese centro del poder, fue que lo mandaron como sacerdote escribano de Osiris y lo confinaron en el templo. Al final de cuentas sus ambiciones políticas no eran muy grandes, no le interesaba mucho, pero consciente también de su parentesco con el faraón, se había preparado para ser un faraón no solamente justo y equitativo, sino supremamente inteligente y un caudillo respetado por todo el pueblo. Entonces parece que esa etapa fue definitiva para él cuando lo confinaron como escribano, y logró desentrañar, como dicen los esotéricos, los arcanos del libro de Tot. Inclusive a él también se le conoce a veces como Moisés Tot o Tot Moisés, entendiendo que Moisés, su raíz, es hijo de, y entonces él como que ahondó mucho en ese conocimiento esotérico y ya fue considerado como uno de los iniciados dentro de ese grupo élite de los sacerdotes. Trabajando en eso, lo nombraron a él inspector general de las obras que había emprendido Ramsés II. En ese momento había una rebelión
creo que al norte de Egipto, y resulta que allí era donde estaban asentados los israelitas. Y entonces, con el fin de adelantar una campaña lo suficientemente rápida y efectiva, Ramsés mandó a construir 2 ciudades depósitos. Más que ciudades para habitar, eran ciudades para contener granos y todo lo que se necesitara para habituallar a todo el ejército y para garantizarle que primero no iban a aguantar hambre y en segundo lugar que podían allí encontrar depósitos de armas y también de uniformes. Los judíos entonces eran los encargados de construir estas ciudades. Y aquí hay que hacer una aclaración, porque algunas fuentes indican que los israelitas pudieron haber ayudado a construir las pirámides. Eso es falso, porque las pirámides ya estaban en pie hacía 1000 años, y los israelitas apenas estaban redondeando los 400 años de estar viviendo en Egipto. Por lo tanto, era imposible que hubieran podido participar en la construcción de estas pirámides. Entonces él se fue, ya para entonces era un hombre adulto, era un hombre que estaba bordeando los 40 años, y se fue a supervisar tales trabajos. Y allí es cuando se presenta aquel episodio que la Biblia describe con lujo de detalles, y es que uno de los capataces estaba castigando a un judío porque no había hecho bien un trabajo, pero parece que el castigo fue muy infame y muy cruel, y esto desató la ira de Osarship, y entonces se abalanzó sobre el capataz y lo mató, sabiendo que ese era un crimen de Estado, porque había matado a un representante del faraón. Sabía que no tenía opción de ninguna índole para poder salir ileso o indemne pues de una causa como estas, y entonces optó por huir. Huyó, y se cree que huyó en las inmediaciones de los confines del imperio egipcio, que era más o menos de ahí de donde él estaba a unos 350 kilómetros. Logró huir, y allí fue recibido por el que describen los esotéricos como un sacerdote también de Osiris y un hombre iniciado que era Jetro, que además era como una especie de sacerdote local, al mismo tiempo patriarca de un clan, que lo recibió con los brazos abiertos porque, de acuerdo con la historia, había también algún reducto de israelitas que por alguna causa se habían venido a vivir allí. Pues estando allí, él se enamora de Séfora, la hija de Jetro. Parece que Jetro ya sabía quién era él, conocía sus dotes y sus cualidades y mucho más su calidad de sacerdote y de hombre iniciado, que era más o menos lo que ocurría con Jetro, que de acuerdo con la tradición procedía en línea directa como descendiente de Abraham, Abraham que a su vez le había rendido también honores y homenajes a un sacerdote mítico que es de los personajes más extraños de cuantos aparecen en la Biblia, que fue el rey de Salem, o sea Melquisedec, y con el que hizo sacrificios y demás, y que éste lo bendice, y esa bendición es casi que como es darle vía libre para que no solamente sea el patriarca de un clan, sino al mismo tiempo para que sea un sacerdote de esa misma escuela, y es lo que dicen los esotéricos que era Abraham, y Jetro parecía que venía de esa línea. Por lo tanto, Osarship cayó justamente donde era, y sigo llamándolo así porque allí se dio, de acuerdo con lo que dicen sus biógrafos esotéricos, se dio un hecho muy especial, y era que quien cometía un asesinato debía expiar esa culpa muchas veces con la muerte. Pero había una ceremonia especial para los iniciados, y era que debían confinarse en una cueva oscura durante un determinado tiempo, que quizás eso mismo simbólicamente es lo que hizo Jesús en sus 40 días y 40 noches en el desierto. Mire que aparece aquí el número 40 también. Naturalmente que Jesús para enfrentar la tentación y para enfrentar su propia culpa. Aquel, al enfrentar la tentación y dominarla, libera a los demás de sus culpas, para expiar su culpa. Y la idea era que durante ese lapso, él, de alguna manera, tenía que obtener el perdón de aquel a quien él había asesinado. Dentro de ese proceso, parece que se da un evento de tipo místico, con rapto pues incluido, rapto místico incluido, y todas estas cosas que es tan común entre los iniciados. Y una vez que él obtiene el perdón de aquel muerto, yo estoy hablando en lenguaje común y corriente, los esotéricos pues tienen para eso un montón de nombres y un proceso que hablan a través del crisol, de macerar, yo no sé qué. Bueno, lo cierto del caso es que él obtiene el perdón, y cuando sale de la cueva es cuando adopta el nombre de Moisés, que significa salvado, más que cualquier otra cosa, salvado. Adopta el nombre de Moisés y sigue viviendo allí durante bastante tiempo. Se convierte en la mano derecha de Jetro, y entre los dos lideran una comunidad muy religiosa, creciente, pero también muy cerrada sobre sí misma, con características de
de una orden monacal o de una secta religiosa, como fue el caso de los esenios, los famosos separados. Y viviendo allí, de todas maneras, él desarrolló todo un proceso interior. Y cuando estuvo lo suficientemente preparado, se desarrollan todos aquellos acontecimientos según los cuales, apacentando las ovejas, aquella oveja, el carnero pues, se queda enredado en una zarza, va a sacarlo de allí, es la versión bíblica, y en ese momento la zarza empieza a arder, y oye la voz que le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, y comienza esa relación con ese Dios único. Pero habría también que hacer un alto, porque hay un antecedente bien interesante. En Egipto, más o menos un siglo y medio antes, se había dado una revolución cuando Amenofis IV, de la 18ª dinastía, se rebeló contra el orden establecido y entronizó a un dios único al que denominó Atón. Y entonces mandó a construir templos para Atón, se fue a vivir a una ciudad a la que llamó Aquetatón. Él se cambió el nombre de Amenofis IV por Akenatón, o hijo de Atón, y pues entró en controversia con los sacerdotes de la religión tradicional de los egipcios, que tenía un panteón con una buena cantidad de dioses. Y él se dedicó a esa parte religiosa y a fomentar el culto a un Dios único, y se dice que es el primero en hablar de monoteísmo en el mundo. Y ya en esa época parece que los israelitas estaban allí, y algunos de ellos ya habían adoptado esa religión monoteísta. De este Akenatón, a él lo sucede un faraón, quizás el más famoso de todos, pero no porque hubiera hecho algo, sino simplemente porque su tumba fue descubierta intacta en 1922, es el que hoy conocemos como Tutankamón, que era yerno de Amenofis IV, que se quedó sin hijos varones. Entonces, aquel Tutankamón se casó con una hija de él y adoptó el nombre de Tutankatón. Pero cuando murió pues Akenatón y lo sucedió, los sacerdotes retomaron el poder que poseían y simplemente devolvieron las cosas a su orden natural, utilizando a este Tutankamón, que se cambió el nombre de Tutankatón a Tutankamón, Amón, el mismo dios Sol también, y lo manipularon y revirtieron toda esa orden de cosas. Pues murió pero que como quedó esa semilla del monoteísmo, y después de Tutankamón se extinguió prácticamente la dinastía número 18 y comenzó la 19 con Ramsés I, y luego vino ese Ramsés II del que estamos hablando. Es entonces que secretamente Moisés había adoptado el culto de ese Dios único, se había sumado a ese monoteísmo, pero obviamente que en ese momento en Egipto, a pesar de que él fungía como sacerdote de Osiris, se suponía que quienes profesasen ese monoteísmo se verían inmersos en un proceso judicial, y lo más probable es que perdieran la vida precisamente por pertenecer a un culto que había sido satanizado y por lo tanto objeto de delito. Después de aquel malhadado incidente en el cual él, enfrentado al capataz que estaba maltratando al judío, lo mató, debió huir. Y cuando eso ocurrió, pues contaba 40 años y todavía era el faraón Ramsés II. Por lo tanto, pues se fue a las tierras de Jetro y allí se casó con su hija Séfora. Se supone que construyó una familia y amasó pues también, dijéramoslo, una pequeña fortuna, dado que su suegro, a más de ser su mentor espiritual, como decíamos antes, le dio un patrimonio, como en aquella época tenía que entregarse una dote para que una mujer fuera recibida como esposa por un hombre, y por lo tanto pues con ese plante se supone que él, si bien es cierto no era un hombre rico, sí por lo menos podía llevar una vida tranquila. Pero con todo y ello, después de que ocurre el incidente aquel 40 años después, es decir, cuando él ya contaba 80, el incidente de la zarza ardiendo, el llamado pues de ese Dios único para que viniera a libertar a su pueblo escogido de la esclavitud en Egipto, pues él no tuvo más alternativa que obedecer esa voz y arrancar con su hermano Aarón. Recordemos que él, no sabemos por qué circunstancias, o si es que a Aarón lo encontró de regreso en Egipto, o si él había huido con Aarón, o Aarón aparentemente no era un hermano de sangre, sino hermano de fraternidad, y por lo tanto lo había tomado como hermano, pero estando ya en las tierras de Jetro. Lo cierto es que regresa con él, recordando que él era tartamudo, y por lo tanto le costaba mucho hilvanar una idea completa, y debió llevar entonces a Aarón, porque Dios le prometió, le dijo, no, tranquilo que vas a hablar, el faraón te va a creer y llevas a tu hermano Aarón. Pues él regresa con Aarón a Egipto, y para entonces se asume
y de hecho históricamente así se acepta, que fue más o menos en el 1210 u 11 antes de Cristo. Lógicamente, cuando llegue a Egipto, el faraón que ya se encuentra en el poder es Mernetap, aquel del que estuvimos hablando, que era el hijo primogénito de Ramsés II. Pues obviamente que 40 años no transcurren en vano, y por lo tanto, en principio, no fue reconocido por el faraón. Cuando éste llega, entonces le plantea que, de acuerdo con la orden de su Dios, él debe dejar partir a su pueblo, el faraón, pero éste se niega en redondo, pues era una mano de obra barata y muy útil, y por lo tanto Moisés, siempre respaldado por ese Dios único, le dice que Dios lo va a castigar si no le permite salir a su pueblo. De acuerdo con lo que dice el Salmo 78, fueron 7 las plagas. Pero en eso tampoco se ponen de acuerdo, porque en el Salmo 115 y 105 hablan de 9 plagas, mientras que el libro de la sabiduría habla solamente de 6 plagas. Algunos quieren ver en esto el que probablemente no fue un solo éxodo, sino que fueron varios en distintas épocas, y simplemente quienes escriben el éxodo juntan todos en una sola salida. Al final de cuentas el faraón no acepta, y por lo tanto se ve impelido Moisés a desatar todas esas plagas de las que hablamos. Al final de cuentas, regularmente se hablan más bien o se aceptan más bien las 10 plagas, aunque en la sabiduría popular reposa siempre el arquetipo de las 7 plagas de Egipto. Hablamos de las 7 plagas de Egipto. Pero miren, la primera plaga son sapos y ranas. La segunda plaga son los mosquitos. Pero recuerden que en principio podríamos considerar también una plaga el hecho de que el Nilo se volvió rojo. Luego aparece el tábano, luego aparecen las úlceras, luego aparece la granizada, luego aparecen las langostas, luego aparecen tinieblas y por último la muerte pues del primogénito o de los primogénitos. Pero los científicos que han estudiado todo este hecho, todo este suceso, afirman que tendrían una explicación muy natural esas plagas. En principio, el Nilo podría volverse rojo por el hecho de que al nacer en una parte del corazón de África arrastra en su limo una enorme cantidad de partículas de hierro que son de color rojo, y se acepta también que hay una especie de algas que adquieren esa coloración, o unos microorganismos pues que adquieren esa coloración y le dan esa tonalidad al Nilo. En determinadas épocas del año, regularmente cuando sucede la inundación anual que anega todas las riberas del río Nilo. En cuanto a los sapos y ranas, que es la segunda plaga, después de retirarse el río queda una zona muy pantanosa, y en esos pantanos proliferan los sapos y las ranas sin ningún problema. Lo mismo que los mosquitos, porque al quedarse el agua estancada es un reservorio ideal para que puedan crecer los mosquitos. El tábano, que podríamos asimilarlo más bien a una plaga de langostas, o el tábano en principio que ataca pues a hombres y animales, más bien, también proceden de ese reservorio de aguas estancadas que quedan en las riberas del Nilo, y eso ocurre regularmente en el mes de enero. Luego viene las úlceras, que seguramente proceden de las condiciones antihigiénicas en las que queda esa ribera después de que se retira el río, precisamente por mosquitos, tábanos y todas estas plagas de las que estamos hablando, que podrían ser también esas úlceras transmitidas o que podrían asimilarse al carbunco, que es una dermopatía que transmite precisamente el tábano. Luego viene la séptima, que sería la granizada, y ese sí es un fenómeno raro en Egipto, mientras que es más frecuente en Canaán durante el invierno. Esa sí encaja dentro de algo que no se puede explicar. Luego vienen las langostas, que son una plaga endémica de África. Ustedes recuerdan que de tanto en tanto aparecen esa plaga de la langosta y acaba hasta con el nido de la perra, y es, como decíamos, un mal endémico de la agricultura de prácticamente de todo ese oriente y del norte de África. Mientras que la novena plaga podría ser, que fue la famosa oscuridad, pues las tinieblas. Dicen los científicos que podría deberse este fenómeno al llamado siroco negro, que es una tormenta de arena levantada por el viento, un viento llamado el Khamsin, y que tiene lugar a menudo en Egipto, o se presenta en Egipto a menudo a finales de marzo, época en la que supuestamente se llevó a cabo la salida de los judíos. Hay ahí pues ya 9 plagas. Pero viene la décima,
que es la de los primogénitos egipcios. Recuerden que Dios manda a marcar con sangre de cordero las casas de los judíos, y entonces el ángel exterminador pasa de largo por estas casas, pero en las que no encuentra la marca de la sangre, mata a los primogénitos. Pero también, de acuerdo con lo que dice el Éxodo en su capítulo 2, versículos 4 y 5, dice que Moisés dijo, así dice Yahvé, a medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, morirán en el país de Egipto todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que ocupa el molino y todos los primogénitos del ganado. Es decir, era para lo que llamaban antes las primicias. Pero parece, y por lo menos en la historia egipcia, jamás se reporta un suceso de estos, ni se hace alusión tampoco a las plagas, sino que esto básicamente era lugar común en cada estación o en cada año en Egipto, y por lo tanto no lo tienen en cuenta como si fuera algo extraordinario. Pero para los judíos sí lo es. Probablemente las proporciones de estas plagas presentadas en esa época indicarían entonces que eran un fenómeno extraño, raro y por lo tanto atemorizante, si se puede decir de esa manera. De acuerdo con esto, los hijos primogénitos empezaron a morir, entre ellos el hijo del faraón, y se supone que todas las primicias, los que llaman primicias, es decir, los primogénitos de todo el ganado, sin embargo tampoco a esto se alude en ningún escrito aparte de lo consignado en la Biblia. Se puede pensar que esto pudo haber sido más bien producto de la imaginación de los judíos o de los israelitas, magnificando esta historia, porque entonces no de otra manera se podría explicar cómo fue que hubo suficientes semovientes como para que pudieran salir los israelitas, y hubo suficientes caballos y bueyes que pudieran tirar los carros del ejército, si se tiene en cuenta que el matar todos los primogénitos prácticamente haría que se estancara la producción de semovientes en Egipto. Sin embargo, ahí aparecen. Ahora, también se pretende de pronto mirar que esto de los primogénitos tiene relación con un ritual supremamente antiguo, que tenía que ver con que en los momentos trascendentales, o al fundar una ciudad, o al abandonar un lugar, regularmente las tribus, y los egipcios no eran la excepción, simplemente sacrificaban al primogénito del rey o del mandamás para atraer el favor de los dioses. Y en este caso, pues obviamente que tendríamos que hablar de un rezago de esas religiones, aunque ahora ellos creyeran solamente en un Dios único, eran producto de una cultura que se había implantado y se había observado y respetado por generaciones. Bueno, lo cierto del caso es que lograron salir de allí. Pero viene entonces otro evento que es bien interesante y que yo creo que es necesario abordar. ¿Cómo fue que ellos pudieron atravesar el Mar Rojo? Pues resulta que el Mar Rojo es uno de los más salobres, más pesados y más difíciles del mundo, y tiene hasta 340 kilómetros de ancho, y tiene hasta 5 kilómetros de profundidad, y sin embargo se dice que se abrió el Mar Rojo y que ellos atravesaron. Pero resulta que los escritos más antiguos que después fueron consignados en la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70, que fue escrita en griego, parece que toman el término hebreo literalmente como si fuera el Mar Rojo, pero realmente lo que quiere decir en hebreo es que ellos atravesaron fue por el Yan Suf. Y el Yan Suf es ni más ni menos, la traducción significa el mar de los juncos o mar de las cañas, que entre otras cosas es un sitio que ya no existe porque después de que se abrió el canal del Suez quedó anegada toda esa parte, y es lo que llaman unas marismas, una zona pantanosa llamada Lagos Amargos, que está en el extremo norte del Golfo de Suez y que es una zona supremamente bajita, es decir, no tendrían ni siquiera el agua que llegarles hasta el cuello. Aparte de eso, simplemente al pasar por allí, ellos lograban hacerlo por una parte que es supremamente angosta y que era relativamente fácil el paso. Y entonces se dice que ellos no atravesaron el Mar Rojo, sino esa zona de los Lagos Amargos, correspondiente a una porción de ese Mar Rojo llamado el Mar de los Juncos o de las Cañas, que era precisamente de esas cañas de donde se saca la pulpa para hacer el papiro que hoy conocemos como papel. Lo cierto es que ellos atravesaron por ahí. Y parece que la persecución de los egipcios llegó hasta una parte en donde quedaron despistados y supusieron que ellos habían entrado por esa parte al mar, y si hubo una muerte en masa del ejército tras cerrarse el océano, se debió más al hecho de que ellos andaban en carros muy pesados y pudieron quedarse atascados en todo ese pantanero, mientras que los judíos iban más livianitos de carga, pues al final de cuentas, aunque tenían semovientes y tenían carros, no eran tantos y podían empujarlos.
pero también se plantean otras inquietudes que me parecen bien interesantes. Pero ya continuamos aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Parece que esta confusión de la travesía o el hecho de que hubieran atravesado el Mar Rojo parece que procede precisamente por esa mala traducción, y que luego en el siglo XVIII John Wycliffe, que hizo la primera traducción del Antiguo Testamento, en el siglo XIII, hizo la primera traducción del Antiguo Testamento al inglés, tradujo correctamente Mar de los Juncos como Red Sea o Really Sea, según la terminología de su tiempo. Lutero en su trabajo del inglés al alemán lo confundió con Red Sea, es decir, Mar Rojo. El otro es Mar de los Juncos y este es Mar Rojo. Y parece que ese error se extendió y por eso hoy se dice pues que atravesaron el Mar Rojo. Pero bueno, atraviesan el Mar Rojo y resulta que después de que ellos salen de allí, siguen, como han llevado una dirección extremo norte. Pues resulta que cuando llegan al extremo norte se encuentran este Mar de los Juncos o estas marismas, o sea, zonas muy bajas, débilmente anegadas y regularmente pantanosas, y lo atraviesan. Se atasca allí el ejército. Algunos quieren ver en este hecho es que más bien el ejército, después de meterse en esa zona pantanosa, entendió que no valía la pena realmente perseguir a los israelitas, y continúan entonces su travesía. Pero se plantea también la otra inquietud, y es ¿cuántos realmente fueron los que salieron? De acuerdo con lo que dice Éxodo 12, se habla de unos 600,000 hombres. Dice, los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, una ciudad que se llamaba así, unos 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. Salió también con ellos una gran muchedumbre, con ovejas y vacas y una cantidad enorme de ganado. Bueno, pero cuando habla de 600,000 hombres, a todas luces se les antoja a los estudiosos que es una cifra exagerada, porque si fueron 600,000 hombres, si suman mujeres y niños, estarían hablando más o menos de unos 3 millones de personas, de acuerdo con los cálculos que ellos hacen, más los animales que había que alimentar, abrevar, alojar y conducir. 3 millones de personas por ese desierto, yo creo que eso no lo hace absolutamente nadie, de no mediar todo un aparato logístico y garantizado pues el avituallamiento, la comida, la ropa, todas estas cosas. ¿Cómo acampan 3 millones de personas en cualquier sitio en donde decidan pasar la noche? Y en las condiciones lógicas de hace 4,000 años es casi imposible. Pero resulta que, de acuerdo con un estudio que hicieron, un término hebreo que es elef significa 1000. Pero también eso significa metafóricamente o figuradamente cabeza de familia. O sea que de acuerdo con esto, Moisés pudo haber ido al frente fue de 600 familias, y entonces sumados mujeres y niños, y más el ganado y todas esas cosas, bueno, hablamos solamente de personas, podrían ser entre 5,000 y 6,000 personas como máximo. Y ese sí es un conglomerado, no fácil de conducir, pero sí mucho más fácil que 3 millones de personas. Por lo tanto, interpretan es que fueron más o menos unas 6,000 personas. Y eso también a la postre explicaría el por qué Moisés los puso a dar vueltas durante 40 años, sabiendo que llegando a ese extremo norte, si tomaban, una vez llegado al norte, atravesaban el Mar de los Juncos, o esos lagos amargos, y continuaban hacia el oriente, derechito, podrían abreviar el camino y llegar a la tierra prometida, casi que se podría decir que en cuestión de meses. Sin embargo, los estudiosos afirman que él, cuando llega a ese extremo norte, de nuevo tuerce hacia el sur, y prácticamente bordea toda esa península arábiga, y se va por atrás del Sinaí, y luego de llegar casi al extremo sur de la península, tuerce de nuevo hacia el oriente para retomar dirección norte. Y entonces obviamente que ahí tiene que caminar años para poder llegar hasta la tierra prometida. Pero entonces, algunos afirman que simplemente lo que sucedió es que Moisés, en vista de que no contaba sino con unas 6,000 personas, de las cuales realmente los hombres en edad de defender a la comunidad eran relativamente muy pocos, era un ejército muy exiguo. Él no quiso exponerse, porque en ese momento en la parte norte, algunas tribus que habían sido expulsadas desde lo profundo de Asia habían venido también luchando por esa tierra prometida, y entonces ellos se encontrarían en su camino a moabitas, edomitas, a los mismos hititas, que habían sido poderosísimos e inclusive habían reinado sobre Egipto como una horda invasora y habían impuesto una dinastía. Ya para entonces era un pueblo reducido, pero potencialmente muy peligroso.
De acuerdo con esto, lo que no quiso Moisés fue enfrentarse con esos pueblos porque inexorablemente se habría perdido, aun si se acepta la ayuda divina, pero enfrentar un ejército de 2 o 3 mil hombres, con hordas de 15, 20, 30 mil soldados, era imposible que pudiera ganar. Probablemente podría ganar alguna batalla, pero no ganar una guerra y mucho menos desalojarlos de esa tierra. Y entonces se afirma que simplemente ese periplo o ese círculo pues que él hizo fue permitiendo que la población aumentara, y obviamente que una población de estas en 40 años se tiene que triplicar o cuadruplicar, y por lo tanto eso significaría que podría hacerse fuerte en la medida en que avanzaran, y naturalmente contando con la convicción y la creencia firme de estos israelitas rudos, hombres de desierto, en ese Dios único que los iba a auxiliar. ¿Hasta qué punto esta teoría tenga validez o no? Lo cierto es que es una de las teorías que pretenden explicar el por qué aparentemente tendría sentido un viaje sin sentido de más de 40 años. Yo creo que un razonamiento lógico lo lleva a uno a preguntarse por qué no tomó hacia el oriente y llegó derechito. Entonces algunos dicen que simplemente lo que hizo fue permitir que ese pueblo creciera para tener un ejército que él mismo adiestró para enfrentarse a los que se suponía eran los dueños de esa tierra, dado que en este caso los israelitas eran los invasores, ni más ni menos. Eso aparentemente fue lo que ocurrió. Lógicamente que después de escabullírsele al faraón, no solamente eran las tribus que invadían esa tierra fértil, pues esa tierra que emana leche y miel, tal cual lo prometió pues ese Dios único, sino que las condiciones extremas a las que se veían sometidos en el desierto, y que los lleva lógicamente a murmurar y todas estas cosas, a que ellos, después de que él se les pierde 40 días, entonces le reclamen a Aarón que les haga una imagen de un dios al cual poder adorar, porque no tenía ninguna referencia. Para entonces se asume que algunas tribus se les habían sumado en ese recorrido para hacerlas más fuertes, porque las tribus mismas en sí solas no podrían enfrentarse a los enemigos tan fuertes. Ahí se asume que se unieron los edomitas, que al final de cuentas fueron aceptados también como parte del pueblo judío, y otras tribus que fueron engordando el pueblo y que metafóricamente significaría la alianza de las 12 tribus, y por eso se habla de 12 tribus, y al parecer no eran todos los hijos de José, sino que eran tribus que se les fueron sumando a lo largo de ese recorrido. Y obviamente que cuando Aarón les hace pues ese becerro de oro, se asume que ellos ya habían encontrado un Dios que los protegiera de aquel que no aparecía sino de la mano de Moisés. Cuando él desciende, recuerden ustedes que monta en cólera y rompe las tablas de la ley que le había entregado Dios en el monte, e inmediatamente hace un juicio y prácticamente condena a los que estaban adorando a ese Dios. Y creo que ahí también había ya mujeres moabitas, porque inclusive de la tribu a la que pertenecía cuando estaba con Jetro, ellos se habían casado con mujeres moabitas, y esto lo rechazaban, esos matrimonios exógenos los rechazaba el mismo pueblo israelita, pero al final terminó asimilándose a lo que era la cultura en ese momento. Entonces, cuando él destruye todo esto, aparece algo que ya como simbología es perfectamente interpretada, y es el hecho de que en ese momento estaba muriendo una era, y era la era de Tauro. Recuérdese que los babilonios tenían toros alados, los egipcios tenían a su buey Apis, que era también un dios, una forma de Osiris. Entre tanto, en ese mismo momento los cretenses ejercían una gran hegemonía en el Mediterráneo, en ese mar Egeo, y todo giraba alrededor del culto al toro, de ahí el Minotauro, de ahí pues el culto a Poseidón, al que se le sacrificaban era toros. Es decir, en ese momento estaba terminando la era de Tauro. Como decíamos, en todo ese mundo conocido, el culto más importante era precisamente de aquellos que podían pues como personificar, era el Tauro, era el toro con cuernos y demás, tanto los egipcios, sumerios, babilonios, como también la cultura minoica, en este caso la de los cretenses. Y él irrumpe con este culto de Aries,
del Dios único representado en ese carnero en la zarza ardiendo. Recuérdese que de ahí se celebra la Pascua, con la salida de los israelitas de Egipto se celebra la Pascua, y la Pascua se celebra con el sacrificio de un carnero, y de ahí en adelante se habla del Cordero Pascual, y todo tiene que ver durante esa época del Éxodo y luego de todo ese pueblo judío, tiene que ver siempre con el carnero. Por lo tanto, él es el emisario o el abanderado o el que porta el estandarte de la nueva era, en este caso la era de Aries, que comienza con él, que inclusive Jesús, cuando muere, es el cordero sacrificado. Recuerden ustedes, es el cordero sacrificado. Pero naturalmente cuando llega Jesús, casi 2000 años después, o más de 1000 años después, resulta que Jesús es el portaestandarte de una nueva era, que es la era de Acuario. Recuerden que Jesús es un pescador de hombres, sus discípulos todos son pescadores, él hace la multiplicación de panes y peces, es decir, el símbolo real es el pez. Luego, en ese momento, entra la era, no de Acuario, perdón, entra la era de Piscis con Jesús. Todo esto obviamente que tiene un montón de símbolos que son símbolos muy esotéricos, pero que si se miran también de una manera más desprevenida, se podrá encontrar que tienen sentido. Pero viene la parte final, y es que después de que se agote ese periplo de 40 años, él ya está cumpliendo 120 años. Y Dios le dice en un momento dado que toque una roca con la vara, el cayado que él tiene, para que manase agua para poder calmar la sed del pueblo, y él lo duda, y parece que Dios por eso lo condena a no entrar a la tierra prometida. Él no puede entrar a la tierra prometida. Entonces, después de impartir las bendiciones y todo esto, él se retira al monte Nebo y llega ya solamente con 2 de sus más fieles seguidores, uno de los cuales ya ha investido como sucesor, su sucesor, que es Josué. Y en el monte Nebo se despide de sus amigos, sigue ascendiendo, y de pronto, de acuerdo con lo que cuentan pues algunos escritos apócrifos, de pronto, cuando él se perdió de vista, se pudo ver un juego de luces, de relámpagos, de truenos, como si fuera una batalla, y simplemente Moisés desaparece. Su tumba jamás se encuentra. Se dice inclusive que él fue raptado a los cielos, que él no murió, sino fue llevado vivo a los cielos, como el caso de Elías, el caso de María, que se pueden considerar asunciones, es decir, son ellos llevados, ascendidos, diferente a lo de Jesús, que es ascensión. Él asciende por sus propios medios. Y ahí desaparece Moisés, el legislador, el gran líder y el que le dio realmente sentido y creó al pueblo israelita